Hi everyone, this is Lorenzo Soto. Hola a todo el mundo, soy Lorenzo Soto, from Spain. Trabajo en la Fundación Germán Sánchez Rupert desde hace 20 años y en concreto soy el coordinador de actividades con jóvenes lectores y el coordinador de la web de recomendación Canal Lector y de sus redes sociales. Canal Lector es un proyecto que nace en el año 2012, recoge el testigo de otro recomendador que se llamaba Sol, y durante estas 2 décadas lo que hemos estado haciendo es hacernos un hueco poco a poco como posiblemente el recomendador de lecturas con un catálogo más amplio de reseñas especializadas en literatura infantil y juvenil y en cómics para niños y jóvenes en español. Estamos atentos a todo lo que se publica tanto en España como en América como en Europa en español para estos segmentos de edad. Y actualmente la situación que se vive en España sobre la literatura infantil y juvenil es muy buena, es uno de los subsectores que más ha crecido, uno de los subsectores que se ha mantenido a salvo y también afectado por supuesto por la crisis que ha ocasionado la pandemia a nivel mundial, pero tal vez con mejores índices de recuperación y con un público muy fiel y cada vez creciendo más, al igual que ocurre con el cómic. El cómic en España no llegaba a los niveles de Francia o de países asociados a la escuela franco-belga, por hablar de Europa, pero ahora cada vez más tiene un papel predominante, se considera un sector vital en la literatura española. De hecho, se ha institucionalizado desde hace unos años un premio nacional de cómic, al igual que el premio nacional de literatura infantil y juvenil o el premio nacional de literatura. Los autores españoles de cómic también son más conocidos cada vez más en el extranjero y, y bueno, vivimos un momento pues dulce tanto en el cómic, como digo, como en la literatura infantil y juvenil. Mi papel de mediador literario, bueno, pues es el de intentar adaptarnos a los tiempos, ¿no? Aunque la web Canal Lector es una web canónica de recomendaciones, con su buscador personalizado y centrado en reseñas profesionales, en donde se insertan hipervínculos a otros títulos relacionados, a otras obras de los autores, de los ilustradores, donde damos especial importancia al papel también de la traducción, donde compartimos todo tipo de recursos que nos facilitan las editoriales. Actualmente creo que cubrimos el 99% de las editoriales que publican para niños y jóvenes en español. Es verdad que pues intentamos adaptarnos a los tiempos, intentamos estar en permanente conexión con los nuevos prescriptores literarios, aunque no sean profesionales, pero sí, movidos por la pasión, han conseguido arrastrar a muchísimos más jóvenes que las páginas, entre comillas, tradicionales, como podemos ser nosotros. Y en ese sentido, pues como digo, estamos en contacto con bookstagrammers, con booktokers, en su momento con los booktubers, ¿no? Con otras plataformas donde hemos tenido presencia a través de actividades directamente hechas con jóvenes, como puede ser Tumblr o Goodreads. Y bueno, está claro que es muy importante tener en cuenta su visión y sus formas de recomendar, ¿no? Pero siempre con nuestra óptica, ¿no? Intentando aportar pues reseñas un poco más complejas, entre comillas, ¿no? ¿Qué ha cambiado a lo largo de los años en nuestra actividad? Bueno, pues muchísimas cosas. Como digo, ahora mismo las webs tradicionales a lo mejor no son la referencia, pero sí son necesarias porque al fin y al cabo es donde se acumulan todo ese corpus de lecturas fundamentales o de lecturas, vamos a decir, escogidas, las mejores lecturas que se publican para niños y jóvenes. Ahí siempre vas a tener un repositorio de novedades de cada momento de la mayor calidad, ¿no? Otra cosa es la forma en que se deben difundir esas novedades, ¿no? Y ahí pues tienen todo el reconocimiento, como digo, esos nuevos prescriptores, esas nuevas, bueno, ya no son nuevas realmente, porque ya están a la orden del día. Tenemos que estar atentos a los cambios que hacen los jóvenes, porque son para mí la guía perfecta de por dónde tenemos que ir, ¿no? Ellos son los primeros que descubren las nuevas redes sociales, fueron los primeros que pusieron de moda Instagram, los primeros que pusieron de moda TikTok, y a partir o Twitch últimamente, ¿no? Y a partir de esos gustos suyos podemos ver cómo la literatura también se aprovecha de esos canales, ¿no? Y los fans de determinados géneros literarios, pues, y los escritores y las editoriales se abren paso en todos esos lugares, ¿no? Nada, espero que el simposio lo disfrutéis mucho, todas las personas que podáis asistir, y por nuestra parte encantados siempre de que nos visitéis en nuestra web www.canallector.com o a través de los
múltiples recursos que intentamos aportar cada mes desde la Fundación Germán Sánchez Ruy Pérez. Lo podéis ver en fundaciongsr.org en la sección recursos, donde hemos hecho pues bastantes estudios y trabajos de campo y todo tipo de documentos en torno a la relación de diferentes materias con la lectura y la relación actual de tanto de la infancia como de los jóvenes con la lectura y los nuevos caminos que este binomio está tomando, ¿no? Nada, encantado de saludaros. Un abrazo y hasta pronto.